estamos torcidos, refiriendo a los cristianos, eliminándolos. Pero hubo un momento que él dijo: ¿quién me apartará del amor de Cristo? Ni el calor, ni el frío, ni el hambre, ni la sed, ni nada. Gloria a Dios. No hay nada que nos pueda separar del amor de Cristo. Vengamos en oración este momento, hermanos, para que no sea yo quien hable, porque mis labios pueden traer cascajo, pueden traer cosas inútiles que no nos edifiquen, que no nos ayuden a construirnos espiritualmente, pero pidamos la dirección de lo alto para que sea Dios quien transmita su palabra. Amén. Por medio de mis labios estamos. Pónganse de pie, vamos a pedir la dirección de nuestro Dios con reverencia a nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo, por esta hora, por este momento que tú permites, Señor, la dirección de tu Santo Espíritu en nuestras vidas, Señor. Ilumínanos, llena nuestros labios, Señor, de sabiduría de lo alto, nuestra mente de conocimiento tuyo, Señor, para que seas tú quien esté con nosotros, Señor, para que seas tú quien dirijas nuestras vidas, todos nuestros hechos. Perdona todas nuestras iniquidades, todas nuestras insuficiencias, todos nuestros errores, Señor. Purifícanos en tu presencia, Señor, para que seas tú, Señor, quien estés con nosotros y que estés con nosotros. Amén. Abran sus Biblias. Vamos a leer en el libro de los Hechos. Vamos a leer algo muy grandioso, algo de lo que nos puede alimentar en esta hora. Vamos a hablar de algo muy bonito como es la obediencia hacia Dios. ¿Cómo es posible que Jesús, siendo el mismo Dios, tenía necesidad de su papá? Pero la obediencia es el propósito que Dios tiene que nosotros podamos desarrollar en nuestras vidas. Leamos en Hechos capítulo 5, versículo 7. Vamos a leer 2 versículos y vamos a pedir que sea el Espíritu Santo quien nos esté dirigiendo en esta hora. 7 y 8. Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padecía, aprendió la obediencia. Pueden sentarse. Aquí encontramos algo muy grandioso en nuestro Señor Jesucristo. Él viene aquí a la tierra, pero ya traía un parámetro, ya traía un esquecho, traía un horario, traía un desarrollo de todas sus actividades, de lo que él tenía que hacer por nosotros. Y por obediencia se sometió completamente a todo el parámetro de lo que Dios lo hizo antes de la fundación del mundo. Así como usted antes de la fundación del mundo, antes que fuese concebido en el vientre de su madre, Dios ya tenía un propósito, un objetivo y sabía que este día íbamos a estar oyendo algo de lo que Jesús necesitó. Y necesito poner esto como un ejemplo vivo para usted y para mí, porque sin obediencia es imposible agradar a Dios.
La obediencia es la base fundamental para el desarrollo de todas nuestras actividades, para que Dios nos vea con buenos ojos. ¿Cómo es posible que el papá ve sufrir a su hijo en la cruz del Calvario? ¿Cómo es posible que él ve cómo lo vituperan, cómo lo insultan, cómo lo golpean? Esas grandes bofetadas, esa herida en su costado, esos clavos en sus pies. En esta fecha están queriendo celebrar. Para ellos sigue el Señor Jesucristo crucificado. Para nosotros hasta ya resucitó. Amén, así es. Y no solo resucitó por haber resucitado, sino que nos ha dado a la par de Él vida eterna. Gloria a Dios. Jesús, en su propósito completo, sintió debilidades, pero se humilló al máximo. Dice en Zacarías capítulo 9, versículo 9, de que cuando Él entró a Jerusalén en una asna, lo pueden leer detenidamente, ahí especifica Zacarías 9:9, y dice que entró en una asna. En este animalito tan humilde, tan sencillo, en ese Él entró a Jerusalén. Cómo Él se sometía a tantas cosas de humillación, cosas pequeñas, pero para demostrarnos que tenemos que ser humildes, tenemos que ser sencillos, tenemos que ser simples, pero andando en la gracia divina de Él. ¿De qué sirve que nosotros con nuestro orgullo, con nuestra prepotencia, con todas estas cosas, no podamos tener la gracia de Cristo? Si Cristo, Él no necesitaba venir a exponer en su vida. Si Él tenía su reino, Él tenía completamente a quienes le sirvieran, pero Él iba a servirnos. Sí. Gloria a Haber Dios. humillado y llegar a la cruz del Calvario por usted y por mí. Sí, amén. Pero ¿por qué razón estos hombres, estos malhechores no podían comprender si al mismo tiempo cuando Él en su programa completo podemos ver que encontró a un hombre para que fuese él el encargado de entregarlo, que fue Judas? ¿Qué papel más difícil para Judas? Tener que llegar él, cuando él está ya orando en aquel jardín, aquel lugar, hermoso lugar, anda con sus discípulos, y él llega, Juditas, a darle un beso. Y le dice todavía el Señor con su humildad: si tenés que hacer algo, hazlo pronto. No fue quien se escondió, te digo, ¿qué te pasa a vos? ¿Qué vas a hacer vos conmigo? Hazlo pronto. Cuando le pregunta a Pilato: ¿y tú? ¿Quién dice que eres? ¿Y sos Dios? ¿Sos el Hijo de Dios? ¿Quién eres? Tú lo has dicho, decía nada más. Gloria sea a Dios. Qué maravilloso es nuestro Padre. Aleluya. ¿Cómo se manifiesta su espíritu de Él? Tú lo has dicho. Yo no te estoy diciendo que Él es mi papá, pero si tú lo estás diciendo, tú sabes lo mejor. Dios es bueno. Sí. Porque aún cuando estaba en aquella crucifixión, estaba en aquel momento difícil, en aquel paso tan difícil, dice: haz de mí que pase este momento tan difícil y tan oscuro de mi vida. ¿Cómo es posible que el propio papá, el propio creador de la vida, el que hizo todos los cielos y la tierra, está diciendo: haz de mí, papá, que yo pase este momento difícil? Es el amor que Él tiene por cada uno de nosotros. Se humilló. Se humilló en muerte de cruz. ¿Creen que ha de ser fácil someterse a las manos de un hombre? Si creen que físicamente Él se le veían hasta sus huesitos. No lo digo yo, lo dice el Salmo 22. Léanlo despacito en su casa hoy en la tarde, o cuando lleguen a su casa, léanlo despacio y les va a decir tantas cosas muy bonitas. El Salmo 22 dice de que Él se le contaban todos sus huesos. Pero Él, con esa sencillez de espíritu, se dejó que se lo bofetearan. Pero fue algo gran, maravilloso en esta vida, que a pesar de que estuvo en medio de dos malhechores,
De ese hombre había un hombre entre esos dos malhechores que uno era sabio, más sabio que sus mismos discípulos, porque le dijo: cuando tú estés en tu paraíso, acuérdate de mí. Y nosotros cuando estamos en dificultades, ¿por qué no le decimos al papá: mira, estoy en aflicción, no tengo para comer, estoy atormentado con esta salud, ayúdame? Somos tan débiles que corremos para el hospital, corremos para donde el médico en lugar de correr donde el Señor. Hazme que pase esta prueba, Padre, si yo la necesito. Y solo tú me puedes dar la fuerza para poder soportar esto. Necesitamos ser probados en esta vida, hermanos. No crean de que solamente cuando ustedes ven a un predicador que le dice que vamos a tener en abundancia, tenemos que prepararnos, porque si no todo el tiempo vamos a estar, dice ahí en el libro de los Hechos, todo el tiempo vamos a estar como niños deseando la leche. No podemos comer nada sólido, nada fuerte que diga el predicador o quien diga la palabra, porque ahí nos está ofendiendo. Si es para que nos preparemos, para que echemos raíces sólidas, para que nos volvamos fuertes, pero fuertes en el Señor siempre. Porque Él dice: en toda dificultad, en toda circunstancia, en todo momento, clama a mí. Porque el Señor se sentía tan atribulado que dice en el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero ¿cuántos de nosotros no queremos morar bajo la sombra divina de lo alto? Queremos morar bajo nuestros caprichos, bajo nuestros ideales, bajo nuestros objetivos. Pero no es así. Tenemos que morar bajo la sombra de sus santos ángeles. Sí, amén. Porque aunque vengan miles de problemas, miles de cosas, Él estará siempre con nosotros. Recordemos lo que le sucedió a aquel jovencito, a José, que fue desechado por sus mismos hermanos. Sus hermanos no le amaban, no le querían, y lo vendieron, lo entregaron por un par de monedas, y cuando lo entregan completamente sin ropa, desnudo completamente, sin nada, porque el traje de él que él tenía lo ocuparon para mancharlo de sangre y llevártelo al papá y decirle: mira, ¿conoces el traje este? ¿Conoces esta vestimenta? Sí, es de mi hijo José. Y él, sin poder el idioma y sin nada, le tocó ir a parar a Egipto. Un lugar muy difícil, muy imposible, con un otro idioma, con otra costumbre y todo. Lo compró un hombre que se llamaba Potifar. ¿Y qué pasó? Ahí pasó por tantos problemas que fue a dar a la cárcel, pero no crean que era una cárcel de 5 estrellas, un hotel de lujo. Es un lugar de sufrimiento, donde él pasa por un proceso bien difícil. Pero él no dejó de clamar a Dios, siempre estuvo: Señor, ampárame, protégeme, ayúdame, ilumíname, guárdame. Y siempre Dios halló gracia en él y lo estuvo cuidando. Y después, a través de él, la tierra volvió a tener comida por cierto tiempo, y él iba a ser uno de los hombres más ricos del mundo, que tuvo que alimentar hasta su misma familia que le había causado problemas. Tuvieron que llegarse a humillar y decir: danos de comer porque tenemos hambre. El Señor sabe cómo se va a manifestar en nuestra vida. Abraham pasó bajo un proceso, fue sacado de la tierra de su parentela y pasó por un proceso grande y difícil hasta llegar a la tierra prometida. Jacob pasó por dificultades. Job fue un hombre de que hasta perdió toda su familia completamente, pero al ver que él nunca renegó ni nunca despreció la gracia divina, Dios lo bendijo de nuevo y lo volvió a levantar. Dios puede, hermanos, si lo tenemos. Aleluya. Ocupar esto, ocupemos Gloria esto y ocupemos esto para tener la conexión de los santos. Porque si no, nosotros vamos a estar fracasando siempre en el Señor. Pero nosotros no queremos fracasar en el Señor, queremos triunfar en el Señor. Es lo que nosotros andamos buscando siempre, porque así como Jesús nos pone como un ejemplo vivo en la Santa Palabra, es para que nosotros nos sirva como un alimento vivo cotidianamente.
para que no nos equivoquemos, porque somos débiles, nuestra carne es muy débil. Por eso él le decía a su papá, haz que pases, prueba, haz que pases la dificultad. Y cuando veía que los hombres estaban, perdónalo, Padre, si ellos no saben lo que hacen. Bendito Dios. ¿Quién podrá soportar eso, que le peguen un golpe y le enoja y hagan una piedra y se desquita, o un garrote y se desquita? Pero él no lo tiene. Perdona que no saben lo que hacen. Pero aquel hombre, como les digo, que era sabio, que estando en medio de la crucifixión y todo, fue bien sensato y le dijo, bueno, porque yo sí creo que sos el Hijo de Dios. Mientras el otro le decía, no, si fueras el Hijo de Dios ya te hubiera bajado de ahí y lo hubiera ayudado a nosotros también. A veces estamos en las circunstancias, estamos en las dificultades, en el problema, pero no queremos humillar. No queremos, nuestra rebeldía y nuestro humanismo nos lleva a ser rebeldes y no querer retroceder y volver a sentarnos como Cristo quiere que estemos. Gloria a Dios. Porque este hombre aquí tenemos el parámetro de uno que sí era sensato, sabio y entendió que era el Hijo de Dios con el que estaba a la par, y el otro entendía de que no era nadie. Pero cuando le ponen a Barrabás que había que soltar a un hombre como regalo por el tiempo que estaban celebrando, dice la gente que le había hecho un bien, que quizás alguno de esos hasta había sido sanado de algún su problema, a saber cuánta gente que estaba ahí que el Señor Jesucristo le había servido y le había ayudado. ¿A quién quiere que soltemos? ¿A Barrabás o a Jesús? Y empezó a gritar el pueblo, Barrabás, Barrabás. Qué tremendo. Que al que hacía el bien, al que en su currículum, en su estatus general, solo cosas buenas tenía, no, a ese hay que soltar. Pero al malo lo vamos a premiar. Y sueltan a Barrabás y dejan a Jesús. Ya dejan el propósito. El propósito es para que usted y yo le lleguemos a reconocer. Y él, al llegar a la cruz del Calvario y morir por nosotros, dice Isaías 53, que nos dio a nosotros vida eterna. Gloria a Dios. Porque él era el último eslabón que se estaba esperando, la muerte de él y la resurrección. Y ya con este eslabón estaba completo el panorama para que usted y yo alcancemos lo que tanto hemos anhelado hasta el final de nuestra vida. ¿Recuerdan cuando Moisés le dice a su siervo, esfuérzate, sé valiente, esfuérzate? Qué lindo, que nos recomienden que nos esforcemos, que seamos valientes y que no retrocedamos. Si el mensaje no es para golpearlo, el mensaje es para alimentarlo, el mensaje es para crecer en el Señor, es para que nosotros nos solidifiquemos y nos volvemos como la roca firme y fuerte, no como la arena, con poca agua se desplorona y se va. Eso es lo que quiere usted, eso es lo que quiere el Señor en mí. Como dijo Pablo, he peleado la batalla. He guardado la fe. Ahora solo espera la corona. Pero para eso hay propósitos, hay objetivos, hay ideales que debemos de continuar siempre. Porque si usted se puede ver, Isaías escribió 500 años antes de que Jesucristo viniera. Y si le sumamos los 225 que tenemos ya, quiere decir que hace 2725 años. El tiempo de que sucedió eso. Pero ¿cómo es posible que Isaías tuvo la revelación por medio del Espíritu Santo antes? Para que nosotros ahora, a través de su santo libro, tengamos nosotros la vida eterna. Gloria a Dios. Porque nosotros tenemos una gran bendición que no la tiene cualquiera, porque por fe hemos creído. Todo es posible, dice, si puedes creer. Y eso es lo que Dios quiere que usted y yo hagamos siempre, que estemos firmes en su gracia, que estemos firmes. Si usted se va al libro de Daniel, se va a dar cuenta
de que Daniel hablaba de las 70 semanas. Un día, con la ayuda del Señor, les voy a traer un mensaje sobre las 70 semanas, que hace unos años les prediqué sobre eso, pero voy a volver a repetirles ese mensaje de las 70 semanas. Es bien importante que volvamos a recordar, porque ya llegamos a la semana 69, pero la semana 70, ¿cuánto tiempo hace? Pero como el calendario gregoriano es bien diferente al calendario que ocupan los cristianos. Así es que todavía, pero estamos a unas horas. Miren lo que está sucediendo ahorita en Irak, lo que sucede en Irán, lo que sucede en Israel. Sí. Todo eso está escrito en la Biblia. Sí. Ahí no hay nada que esté fuera de orden. Ahí ya lo dijo Daniel, lo dijo Ezequiel, lo dijo en el libro de Apocalipsis, pero tenemos que entender completamente qué quiere decirnos la palabra del Señor, para que nosotros asimilemos y podamos entender. Ustedes pueden ver de que dentro de nosotros, de cada uno, seamos evangélicos, no seamos evangélicos, tenemos algo que palpita al ritmo del Señor. Dice, hey, you shall be. ¿Cómo es el corazón cuando le toman el pulso a usted? ¿Qué quiere decir? Hey, you shall be. Dice el nombre de Dios. Que en cada palpitación de nuestro corazón, Él nos está mencionando siempre su nombre. Y no es necesario ser evangélico, pero es necesario que le conozcamos. Porque buscarán meramente el reino de Dios y su justicia, que toditas las cositas van a venir agregadas. Pero si no, de lo contrario, solamente todo va a ser una historia nada más en nuestra vida. Volviendo al Señor Jesucristo, Jesucristo tuvo una gran bendición. Dice la palabra del Señor en el libro de los Hechos, que fue considerado el sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Pero estamos hablando de que los levitas eran los sacerdotes de la época, porque de las 12 tribus, una no recibió herencia, pero la herencia de ellos llegar a ser sacerdotes. Pero a pesar de todo ese proceso que ellos estaban viviendo, concretamente, el orden de Melquisedec solamente se le dio a aquel rey que encontró a Abraham cuando le dio las primicias, que le dio el diezmo, que venía él del botín que había recuperado. A él le dio eso. Pero ¿qué pasó? Que Jesús pudo ser el máximo sacerdote por la razón que él viene de la tribu de Judá. Y a través de eso, por el mismo orden de Melquisedec, Jesús viene de descendencia de Judea. Y eso es lo que le dio el respaldo completo para que Dios lo pusiera como el sumo sacerdote. Y entonces es algo que también es un mensaje muy bonito para que lo podamos discernir y podamos comprenderlo, para que veamos por qué, si es posible, si solamente los sacerdotes eran los levitas y ahora aparece Jesús dándole el don de que Él es, y no Él es el Padre. ¿No es el jefe de todo? ¿Cómo es posible? Si el dueño de la hacienda, el dueño de todo, no va a poder tener el derecho y el privilegio de hacer todo lo que él quiere. No, mira, de que es tan lindo nuestro Señor Jesucristo que aún nosotros, siendo pecadores y habiéndote entregado la cruz del Calvario por todos nosotros, miren qué lindo es Él. Sí. Nos abrigó y dice, Él te entregó en la cruz del Calvario por darle vida eterna a usted. Pero que el egoísta también a mí me regaló. Dios es bueno. Dios es bueno. Si Él hace, me imagino, yo quisiera estar en el escritorio, quisiera estar en la oficina donde está Jesús, nuestro Dios sentado allá haciendo sus proyecciones, sus planificaciones. Me imagino que como arquitecto, como está diseñando todo, todos los días. Es el trabajo de Él estar preparando todo. Y lo más lindo es que Él tiene preparado un lugar a usted. Nos tiene preparado una cuevita donde vamos a ir. Todo lo que Dios pide de nosotros es la obediencia. Que le tengamos las ideas, la seguridad, la certeza. Porque dice el apóstol Pablo que si lo que están diciendo que fuera mentira, ¿y para qué? Entonces estamos predicando el Evangelio.
si esto fuera mentira. De balde, si Jesús nos resucitó, entonces ¿por qué estamos hablando aquí? Bendito Dios. No, Él resucitó para Amén. darnos vida eterna a cada uno de nosotros. Gloria a Mira lo que Dios. pasa con el rey Saúl. Cuando él lo elige como rey de Israel, que es ungido por Samuelito, viene y le dice: Samuel, mira, anda y pelea contra los amalequitas, pero destruye todo, no dejes nada. Pero aquel hombre, como era caprichoso, que era el rey, él hacía las cosas a su manera. Ahí está el error de nosotros. No hagamos las cosas a nuestra manera, hagámoslas a la manera de Dios. Porque viene Saúl y haciendo las cosas a su manera, llega Samuel y le dice: ¿hiciste todo lo que? Sí, todito lo hice. Y esos hombres que están ahí, no, es que ahora lo vamos a sacrificar. Y esos bueyes que oigo ungir ahí, esas vacas que queden allá, que mirar, fíjate que las aparté porque eran las más hermosas, las más bonitas. Y le dije: bueno, veras, tienes razón, has actuado mal, tenés mucha razón, has actuado mal porque no sos obediente. Pero por tu desobediencia, hasta ahora vas a llegar a ser el rey. Así que lo siento mucho. Tu reino ha sido quitado y dado a otro. Pero ¿por qué? Si las vacas esas, las más bellas, las más hermosas, he dejado para sacrificarlas. Lo que Dios quiere es la obediencia de nosotros. No creamos que con lo bueno que le vamos a dar al Señor, con eso va a estar contento nuestro Señor. Lo siento mucho, pero hasta este día vas a ser rey. Y se fue él, Samuel, y viene y al hincarte él, le rasga el vestido a Samuel. Y le vuelve a ver Samuel y le dice: así como me has rasgado la túnica, mi vestido, así te rasgará Dios tu trono. Tenemos que tener mucho cuidado. A veces creemos que con lo mejor lo estamos queriendo agradar al Señor, pero si Dios nos ha dado una orden que tenemos que cumplirla al pie de la letra, nos guste o no nos guste. Amén. Job pasó a un procedimiento bien fuerte y los amigos lo juzgaban y le decían: no, le decían. La mujer le tuvo que decir: maldice a tu Dios. ¿Cómo puede ser posible que nosotros vamos a maldecir al que nos dio la vida? ¿Cómo podrá ser? Yo le agradezco a mi papá y a mi mamá que me han traído a este mundo, pero estoy más agradecido con Dios porque Él me va a dar la vida. Sí, amén. Gloria al Señor. Dios tiene propósito y tiene objetivos. Lo único que nos tenemos que no hacer es que someternos a Él. Porque en Isaías 53 usted puede encontrar una descripción completa de todo el proceso de sufrimiento por lo que Jesús pasó. Por eso es que estaba la hermana María aquí cantando el himno con una voz muy linda, como Dios la usa a ella para cantar. Estaba viendo ese proceso de lo que ella decía, eso mismo le pasó. Está diciendo la descripción de Isaías 53. ¿Alguien me puede decir una parte de lo que dice Isaías? Varón de dolores, humillado fue quebrantado por nuestros pecados. En fin, ahí da un desglose completamente de todo eso, de lo que Jesús le tocó pasar en esta vida. Pero más lindo de todo eso, fíjense que a pesar de eso, todo lo que el esqueleto de todo lo que se escribió sobre Jesús, antes de que Él viniera, antes de que Él apareciera en sus 33 años y medio que Él estuvo aquí en la tierra, ustedes pueden ver la descripción completamente, que todo estaba escrito, cómo iba a ser el proceso completamente, de todo lo que Él iba a pasar. Pero más lindo dice que, y fue enterrado con los ricos. Imagínense que el lugar donde estaba Jesús, por eso mucha gente va allá a Israel. Ya en la época que mi mamá estaba joven, tuve el privilegio de mandar a Israel. Luego anduvo por Israel varios días y fue a ver la tumba donde que estuvo Jesús y todo eso. Pero mucha gente llega y dice: bueno,
¿Y dónde está el cadáver de Jesús? ¿Dónde está el? ¿Y por qué lo andan buscando ahí? ¿O por qué no lo buscan? Que Jesús esté en el corazón de cada uno de nosotros. Gloria a Dios, aleluya. ¿No se sienten felices ustedes de tenerlo en sus vidas? Amén. ¿No se sienten dichosos de que son importantes para nuestro Dios? Son importantes para mi Jesús. Son importantes para el ángel de Jehová que acampa alrededor de cada uno de nosotros. Si Él nos toma en cuenta en todo sentido. Si Él no nos tomara en cuenta, no hubiéramos tenido fuerza para levantarnos esta mañana y venirnos para acá, para la iglesia. Sí. Nosotros tenemos que ver, como les dije hace unos domingos atrás, ver qué es lo que necesitamos colaborar con la hermana Julita para que esta iglesia vuelva a florecerse como fue antes, para que vuelva a ser con muchas almas. Si nos comprometiéramos poco a poco a traer un amigo, a traer un pariente, alguien así, a hablar, que venga. Yo sé de que las cosas pueden volver a cambiar, pero de nosotros es esfuerzo, para que al final seamos como Pablito que dijo, he peleado la batalla. Si nosotros no nos esforzamos, no hacemos nada de eso, lo que le dijo Moisés a su siervo Josué, no va a funcionar. Lo que dijo Pablo no va a funcionar. Lo que dice la palabra del Señor no va a funcionar en nuestra vida. Pero volvamos funcionable todo lo que en este santo libro está escrito. Porque este libro es una enciclopedia, es el mejor libro del mundo. En este libro hay más de la mitad de escatología. Escatología es la ciencia, que es lo que dice de lo que fue ayer, de lo que fue hoy y de lo que va a ser mañana. Cuando se cuenta que Juan, el que estuvo a la par de Jesús, su discípulo, que fue a morir a la isla de Pascua, ese muchacho tuvo el privilegio al final de ver cómo va a ser el final del mundo. Qué maravilloso fue Dios, que al final, cuando Él está en la cruz del Calvario, Jesús lo llama y le dice, Juancito, acércate, ahí está tu mamá, cuídala. Él era pastor en esos días de una iglesia y le dijo, cuídala, le encargó la María que la cuidara. ¿Y a usted qué le ha dicho el Señor que cuide? A un hijo que lo ve descarriado, que no quiere obedecer al Señor, o que ore bastante por Él, no lo está haciendo. O a un amigo que usted le tiene mucho afecto y ve que no quiere enderezar sus pasos en el Señor. Se lo digo en inglés, lo seguimos en español. Bueno, la verdad, hermanos, de que necesitamos hacer examen de conciencia nosotros y ya no seamos egoístas, por favor. Ayudemos a los nuestros. Los nuestros necesitan más ayuda, sin egoísmo alguno. Porque qué terrible va a ser el día que muramos y nosotros vamos con la corona preciosa vestida de lino para el reino de los cielos, y por poco nosotros veamos que le pudimos haber hablado del evangelio allá. Allá quien viene el infierno va a sentir culpable, pero todavía estamos a tiempo de poder hacer, todavía tenemos este aire que respiramos, este aire que nos sustenta cada día, ese vaso de agua que el Señor nos da siempre, nos sigue alimentando, la fortaleza que hayamos en este libro. Si la Biblia, si la podemos escudriñar las Escrituras, vamos a ir a la vida eterna. Si la Biblia todo dice, no, eso es histórico, eso ya pasó. No, es la vida que Dios quiere que nosotros tengamos, una vida recta y en abundancia de su gracia. Porque hay que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, que todas las demás cosas os vendrán por añadidura. Eso es lo que Dios quiere en ustedes, es lo que Dios busca de mí. Pero si nosotros no nos preparamos completamente y solamente vamos a querer estar solo calentando la banca, no, ¿qué pasa?
Por eso aquel día les contaba de que aquellas hermanas ahí en la iglesia de aquí del refugio, siempre los domingos, cada día cantaban: Padre nuestro que estás en los cielos, en la tierra y en todo lugar, danos hoy nuestro pan cotidiano, y con nosotros bien pronto a reinar. Algunos hermanos ya no le agradaban y le decían: danos el privilegio, Señor, que Padre y que cada tiempo. Pero la hermana no estaba pasando a cantarle a ustedes, ni a mí, ni a nadie. Le cantaba aquel que hizo los cielos y la tierra. Aleluya. Pero cuando ella llegó a oídos de ella y que con tristeza ya no regresó a la iglesia. Habíamos como 80 en la iglesia los días, llegamos a ser como 10, como 5, no sé. Porque ya no digamos aquellas palabras que dijo: Padre nuestro que estás en los cielos, en la tierra y en todo lugar, danos hoy nuestro pan cotidiano. Ya no hubo quien nos cantara ese himno. Ya no hubo quien nos llegara a alimentar con aquella vocecita simple, sencilla, humilde, pero llegaba con el corazón, con el alma, a glorificar a Dios. Hermanos, las cosas del Señor son muy delicadas. Las cosas del Señor son muy simples, pero nosotros podemos hacer grandes maravillas con su santa palabra. Él solo dice: clama, toca y entra, pasa adelante, ven a mis pies. Pero nosotros, con indiferencia, nos hace más daño que cualquier otra cosa. No somos humildes y sencillos. A Jesús siempre fue criticado como un hombre sencillo y humilde, pero con un gran valor, porque nunca se escondió. Cuando llegó de Lázaro, a él no lo querían matar, y a él y a Lázaro, que llegó el grupo de hombres a quererlo matar, pero él no fue por la puerta de atrás para entrar donde estaba Lázaro, llegó por la puerta principal. ¿Donde está Lázaro? Ya está en este lugar. Todos los días que venga, pues llámenme. Pero si tienen tantos días de muerto, díganme que venga, que levante. Ya levantó el hombre todo vendado y hoy. Así es Dios, así es Jesús, así es el Espíritu Santo con nosotros. Él quiere que nos levantemos como estemos, vendados o como estemos. Él quita todas las ataduras, las rompe. Y Él pone el último eslabón. Gloria a Dios, aleluya. Pero de nosotros depende. Vengamos como vengamos, el Señor se alegra porque nuestra presencia. Yo sé que el Señor vive y Él está con nosotros. Y que la gracia del Señor Jesucristo me les acompañe hoy siempre. Que Dios les bendiga. Bendito Dios.